Menor desaparecida fue encontrada adulta, la prueba que nadie esperaba. Qué gusto tenerte aquí. Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. La tarde del sábado 15 de septiembre de 2012 comenzó como cualquier otro día familiar para los Moreno. Daniel Moreno, ingeniero de 34 años, y su esposa Jennifer, maestra de primaria de 31 años, habían planeado un picnic en el Parque Steel Indian School con su única hija, Sofía, de apenas 7 años de edad. El clima era perfecto en Phoenix ese día, con temperaturas de 28 grados centígrados y cielos despejados que invitaban a las familias a disfrutar de las actividades al aire libre. El parque, ubicado en el corazón de Phoenix, era conocido por ser uno de los espacios recreativos más seguros de la ciudad. Con sus amplias zonas verdes, juegos infantiles modernos y senderos bien mantenidos, había sido la elección perfecta para el cumpleaños número 7 de Sofía, celebrado apenas una semana antes. La pequeña, con sus característicos cabellos castaños y ojos marrones brillantes, llevaba puesta su camiseta rosa favorita y unos tenis del mismo color que había recibido como regalo de cumpleaños. A las 2:30 de la tarde, la familia Moreno llegó al parque en su SUV azul marino. Daniel llevaba consigo una hielera con sándwiches y bebidas, mientras Jennifer cargaba una manta a cuadros y algunos juguetes de Sofía. La niña corría emocionada hacia el área de juegos, su risa llenando el aire mientras sus padres establecían su lugar de picnic bajo la sombra de un gran árbol de mezquite. El área de juegos estaba moderadamente concurrida ese día. Varias familias habían tenido la misma idea de aprovechar el hermoso clima otoñal. Sofía se dirigió inmediatamente hacia los columpios, su actividad favorita, donde comenzó a balancearse mientras cantaba una canción que había aprendido en la escuela. Sus padres, sentados a aproximadamente 30 metros de distancia, mantenían contacto visual constante con su hija mientras preparaban el almuerzo. A las 3:15 de la tarde, Jennifer notó que Sofía había dejado los columpios y se dirigía hacia el tobogán más grande del parque. La niña saludó a sus padres con entusiasmo antes de subir las escaleras del tobogán. Esa fue la última vez que alguien la vio. Cuando Daniel y Jennifer miraron nuevamente hacia el área de juego 5 minutos después, Sofía había desaparecido. Inicialmente pensaron que se había escondido detrás de alguna de las estructuras de juego, comportamiento típico de una niña de su edad. Jennifer se acercó al área de juegos llamando el nombre de su hija, revisando cada rincón del complejo de estructuras interconectadas. La búsqueda inicial de los padres duró aproximadamente 10 minutos antes de que el pánico se apoderara de ellos. Daniel comenzó a correr por todo el parque, gritando el nombre de Sofía, mientras Jennifer contactaba inmediatamente a la policía desde su teléfono móvil. A las 3:32 de la tarde, la primera unidad policial llegó al parque. El oficial Timothy Rodríguez fue el primero en responder a la llamada de emergencia. Inmediatamente estableció un perímetro de búsqueda y solicitó refuerzos adicionales. En cuestión de minutos, 6 oficiales más habían llegado al lugar, junto con el detective Michael Thompson, un veterano de 15 años en casos de personas desaparecidas. La búsqueda se intensificó rápidamente. Los oficiales comenzaron a entrevistar a todas las personas presentes en el parque, tomando declaraciones de testigos y recopilando información sobre cualquier actividad sospechosa observada durante la tarde. Las familias que se encontraban en el parque fueron extremadamente cooperativas, pero ninguna reportó haber visto algo inusual o haber notado la presencia de extraños merodeando cerca del área de juegos. Ángela Rodríguez, una vecina de 45 años que vivía cerca del parque y frecuentaba el lugar con sus propios hijos, proporcionó el único testimonio potencialmente relevante. Según su declaración, aproximadamente a las 3 de la tarde había observado una furgoneta oscura, posiblemente azul marino o negra, estacionada en el extremo norte del estacionamiento del parque. El vehículo había llamado su atención porque el conductor parecía estar observando el área de juegos desde el interior del vehículo, y los vidrios estaban parcialmente polarizados. La descripción de Angela fue la primera pista concreta en el caso. Sin embargo, cuando los investigadores revisaron el estacionamiento, no encontraron evidencia física del vehículo, y ningún otro testigo pudo corroborar la presencia de la furgoneta sospechosa. A medida que avanzaba la tarde, la búsqueda se expandió más allá del parque. Equipos de búsqueda y rescate llegaron con perros rastreadores especializados en encontrar personas desaparecidas. Los animales fueron capaces de seguir el rastro de Sofía desde el área de juegos hasta el estacionamiento del parque, donde el rastro se perdía abruptamente, sugiriendo que la niña había sido transportada en un vehículo. La investigación inicial reveló una preocupante falta de vigilancia en el parque. Las 2 cámaras de seguridad instaladas en el área habían estado fuera de servicio durante las últimas 3 semanas debido a actos vandálicos, y el Departamento de Parques y Recreación de la ciudad no las había reparado aún. Esta ausencia de evidencia visual complicó significativamente la investigación desde las primeras horas. A las 7 de la tarde, cuando comenzaba a oscurecer,
El detective Thompson tomó la difícil decisión de suspender temporalmente la búsqueda física en el parque. Más de 50 voluntarios de la comunidad se habían unido a los esfuerzos, peinando cada centímetro del parque y las áreas circundantes sin encontrar rastro alguno de Sofía. La familia Moreno, devastada y en estado de shock, fue trasladada a la estación de policía para proporcionar declaraciones detalladas y someterse a entrevistas exhaustivas. Aunque era procedimiento estándar investigar a los familiares cercanos en casos de desapariciones, las coartadas de Daniel y Jennifer fueron rápidamente verificadas y descartados como sospechosos. Al día siguiente, la búsqueda se reanudó con renovada intensidad. Helicópteros de la policía sobrevolaron la zona, equipos de buzos revisaron los cuerpos de agua cercanos, y se estableció un centro de comando móvil en el parque. Los medios de comunicación locales comenzaron a cubrir intensivamente el caso, difundiendo la fotografía de Sofía y solicitando la ayuda del público. Durante la segunda jornada de búsqueda, un descubrimiento perturbador cambiaría el rumbo de la investigación. A las 4:30 de la tarde del 16 de septiembre, un voluntario encontró algo que heló la sangre de los investigadores: uno de los tenis rosas de Sofía, parcialmente oculto bajo un arbusto en el extremo este del estacionamiento del parque, exactamente en la dirección opuesta a donde los perros habían perdido su rastro. El zapato estaba en perfectas condiciones, sin signos de haber estado expuesto a los elementos durante un periodo prolongado. Más inquietante aún, el cordón había sido desatado cuidadosamente, no arrancado con fuerza como cabría esperar si la niña hubiera forcejado o corrido. Esta evidencia sugería una metodología deliberada y escalofriante que cambiaría por completo la naturaleza de la investigación, llevando a los detectives a enfrentar la aterradora realidad de que no estaban buscando a una niña perdida, sino investigando un secuestro perfectamente planificado. Los días posteriores al descubrimiento del tenis de Sofía se convirtieron en una carrera contrarreloj para el detective Michael Thompson y su equipo. La evidencia del calzado cuidadosamente desatado había transformado oficialmente el caso de una desaparición a una investigación de secuestro, activando protocolos federales y atrayendo la atención del FBI. El análisis forense del tenis reveló información limitada pero significativa. No se encontraron huellas dactilares ajenas en el calzado, pero los especialistas determinaron que había sido removido del pie de Sofía de manera deliberada y colocado en su ubicación de descubrimiento entre 2 y 4 horas después de la desaparición inicial. Esta cronología sugería que el perpetrador había regresado al parque durante la noche para plantar la evidencia, una maniobra que indicaba tanto conocimiento del área como una perturbadora frialdad calculada. El perfil psicológico preliminar elaborado por especialistas del FBI describía al secuestrador como una persona organizada, probablemente familiar con los patrones de actividad del parque, y posiblemente residente en el área metropolitana de Phoenix. La decisión de regresar para plantar evidencia sugería una personalidad narcisista con necesidad de controlar la narrativa de la investigación. Durante las primeras 4 semanas, el detective Thompson y su equipo expandido condujeron más de 200 entrevistas. Cada empleado del Departamento de Parques y Recreación fue interrogado exhaustivamente, así como todos los residentes en un radio de 2 kilómetros alrededor del parque. Los investigadores también revisaron minuciosamente los registros de visitantes frecuentes del parque, incluyendo corredores matutinos, paseadores de perros y familias que utilizaban regularmente las instalaciones. La investigación de la misteriosa furgoneta reportada por Angela Rodríguez se convirtió en una prioridad principal. Los detectives revisaron registros de tráfico de todas las cámaras de seguridad en un radio de 5 kilómetros alrededor del parque, identificando 23 vehículos que coincidían parcialmente con la descripción proporcionada. Cada propietario fue localizado y entrevistado, pero ninguno pudo ser vinculado con la desaparición de Sofía. A medida que avanzaba octubre de 2012, comenzaron a llegar reportes de avistamientos de Sofía desde diferentes estados. Una niña similar había sido vista en una estación de gasolina en Nuevo México, otra en un centro comercial en Nevada, y una tercera en un restaurante de comida rápida en California. Cada reporte fue investigado meticulosamente por los equipos locales del FBI, pero invariablemente resultaron ser casos de identidad errónea o niñas que se parecían superficialmente a Sofía. El caso recibió cobertura mediática nacional cuando los padres de Sofía aparecieron en varios programas de televisión, suplicando por el regreso seguro de su hija. La familia estableció una recompensa inicial de 25,000 pesos por información que llevara al paradero de Sofía, cantidad que posteriormente fue incrementada a 50,000 pesos gracias a donaciones de la comunidad y organizaciones benéficas locales. En enero de 2013, la investigación tomó un giro dramático con la identificación de un sospechoso principal. Robert Stevens, un hombre de 45 años con un historial criminal que incluía 2 condenas previas por delitos contra menores, había sido visto en el parque el día de la desaparición. Stevens trabajaba como jardinero independiente en la zona y tenía conocimiento íntimo de los patrones de actividad del parque. La investigación de Stevens reveló un perfil inquietante.
Había cumplido 8 años en prisión por el abuso de una menor en 1998 y había sido arrestado nuevamente en 2007 por comportamiento sospechoso cerca de una escuela primaria, aunque los cargos fueron posteriormente retirados por falta de evidencia. Vivía solo en un apartamento a 2.5 kilómetros del parque y no tenía coartada sólida para las horas críticas del 15 de septiembre. El detective Thompson obtuvo una orden de cateo para el apartamento y vehículo de Stevens. La búsqueda reveló una colección perturbadora de fotografías recortadas de periódicos locales, mostrando niños en diversos eventos comunitarios, incluyendo una imagen de Sofía tomada durante un festival escolar 3 meses antes de su desaparición. Sin embargo, no se encontró evidencia física directa que vinculara a Stevens con el secuestro. Durante 72 horas de interrogatorio, Stevens mantuvo su inocencia, afirmando que su presencia en el parque había sido coincidental mientras realizaba trabajos de jardinería en el área. Su abogado defensor presentó registros de tiempo que mostraban que Stevens había estado trabajando en una propiedad residencial a 3 kilómetros del parque durante las horas críticas de la desaparición. La verificación de la coartada de Stevens se convirtió en una investigación exhaustiva en sí misma. Los detectives entrevistaron a los propietarios de la casa donde supuestamente había estado trabajando, así como a 3 vecinos que confirmaron haber visto a Stevens podando setos y manteniendo el jardín entre las 2 y las 5 de la tarde del 15 de septiembre. Las facturas de servicios y fotografías timestampeadas del trabajo completado proporcionaron evidencia adicional que corroboraba su coartada. Para abril de 2013, Stevens fue liberado sin cargos, pero continuó siendo monitoreado por las autoridades. La investigación había consumido miles de horas de trabajo policial y recursos federales, pero había producido escasos avances tangibles en la localización de Sofía. El segundo año de la investigación trajo nuevos desafíos. Los reportes de avistamientos disminuyeron significativamente, y muchas de las pistas iniciales se habían agotado. El detective Thompson, ahora trabajando el caso de Sofía como su prioridad principal, expandió la investigación para incluir revisiones de casos similares de secuestros infantiles sin resolver en el suroeste de Estados Unidos. El análisis de patrones reveló inquietantes similitudes entre la desaparición de Sofía y otros 4 casos de niños desaparecidos en Arizona, Nuevo México y Nevada durante los 5 años anteriores. En cada caso, los niños habían desaparecido de espacios públicos durante horas de alta actividad, sin testigos directos del secuestro, y con evidencia mínima dejada en la escena. En agosto de 2014, la investigación recibió un impulso inesperado cuando el FBI implementó nuevas tecnologías de análisis de ADN para revisar evidencia previamente inconclusa. El tenis de Sofía fue sometido a análisis avanzados que detectaron trazas microscópicas de material vegetal inusual incrustado en la suela. Los botánicos forenses identificaron el material como semillas de una especie de cactus específica que crecía únicamente en regiones desérticas particulares del suroeste. Esta evidencia botánica sugería que Sofía, o al menos su zapato, había estado en contacto con terreno desértico específico después de su desaparición. Los investigadores mapearon las ubicaciones donde crecía esta especie de cactus, identificando una región de aproximadamente 200 kilómetros cuadrados en el desierto de Sonora que incluía partes de Arizona y el norte de México. Las búsquedas terrestres y aéreas en estas áreas remotas comenzaron inmediatamente, pero las vastas extensiones de terreno inhóspito y la degradación natural de cualquier evidencia después de 2 años hicieron que los esfuerzos fueran extremadamente desafiantes. Equipos de búsqueda especializados utilizaron tecnología de radar de penetración terrestre y perros cadáveres, pero las búsquedas no produjeron resultados. Para agosto de 2015, exactamente 3 años después de la desaparición de Sofía, el caso fue oficialmente reclasificado como persona desaparecida de largo plazo. El detective Thompson, que había dedicado la mayor parte de su carrera final a buscar a Sofía, se preparaba para su jubilación programada, y la investigación activa fue transferida a un equipo más pequeño de detectives especializados en casos fríos. La familia Moreno, devastada por 3 años de esperanza y desesperación alternadas, había agotado sus ahorros en investigadores privados y recompensas. Daniel y Jennifer se habían separado temporalmente debido al estrés del caso, aunque mantuvieron su compromiso conjunto de nunca dejar de buscar a su hija. En su última semana como detective activo, Thompson revisó meticulosamente todos los archivos del caso, buscando cualquier detalle que pudiera haber sido pasado por alto. Sus notas finales documentaban más de 1,200 horas de investigación, 847 entrevistas conducidas, y 156 pistas seguidas hasta su conclusión. A pesar de estos esfuerzos exhaustivos, Sofía Moreno permanecía desaparecida, y su caso se unía a las estadísticas de niños que parecían haber desvanecido sin dejar rastro. Sin embargo, en los archivos del detective Thompson permanecía una nota inquietante sobre Ángela Rodríguez, la única testigo de la furgoneta sospechosa. Durante una de las múltiples entrevistas, algunos detalles de su historia habían variado ligeramente, y su comportamiento nervioso había llamado la atención del detective veterano. Esta observación,
archivada entre cientos de otras notas investigativas, permanecería dormida por una década, esperando el momento en que nuevas circunstancias revelarían su verdadera importancia y cambiarían para siempre la comprensión del caso que había definido los últimos años de la carrera de Thompson. 13 años después del caso que había definido la carrera del detective Thompson, una llamada rutinaria a la estación de policía de Tucson cambiaría para siempre el curso de la investigación más fría en los archivos del Departamento de Policía de Phoenix. La joven detenida en el centro comercial Park Place por hurto menor no tenía idea de que su arresto desencadenaría una serie de eventos que conmocionarían a dos familias y revelarían uno de los secretos más oscuros en la historia criminal del suroeste. Isabella Martínez, según el nombre que proporcionó a las autoridades, había sido arrestada a las 3:45 de la tarde por sustraer artículos de maquillaje valorados en $47 de una tienda departamental. A simple vista, parecía ser una joven de aproximadamente 20 años, con cabello castaño claro y ojos marrones expresivos. Su comportamiento durante el arresto había sido inusualmente cooperativo, casi sumiso, lo que había llamado la atención del oficial James Wilson, quien procesó su detención inicial. Durante el procedimiento estándar de registro, Isabella había proporcionado un nombre completo y una dirección en Tucson, pero cuando los oficiales solicitaron identificación oficial, la joven confesó no poseer ningún documento válido. No tenía licencia de conducir, tarjeta de seguro social, pasaporte o cualquier forma de identificación gubernamental. Esta ausencia total de documentación oficial en una persona de su edad aparente era extremadamente inusual y activó protocolos adicionales de investigación. El oficial Wilson contactó a la asistente social Sarah Williams, especialista en casos de jóvenes en situación de vulnerabilidad, quien llegó al centro de detención a las 5:20 de la tarde. Williams había trabajado durante 15 años con menores de edad y jóvenes adultos en situaciones complicadas, y su experiencia le había enseñado a reconocer señales de alarma que otros podrían pasar por alto. Durante la entrevista inicial, Isabella demostró conocimiento limitado del mundo moderno que resultaba desconcertante para alguien de su generación. No poseía teléfono móvil, no tenía cuentas en redes sociales, y mostraba confusión ante referencias culturales básicas que cualquier joven de 20 años debería reconocer. Más inquietante aún, cuando se le preguntó sobre su educación, Isabella explicó haber sido educada en casa en una comunidad rural aislada y nunca haber asistido a una escuela tradicional. Las inconsistencias en la historia de Isabella se multiplicaron durante las 2 horas siguientes. Afirmó haber crecido con una familia en las montañas de Nuevo México, pero no pudo proporcionar direcciones específicas, nombres completos de sus supuestos tutores, o detalles concretos sobre su ubicación. Más perturbador aún, cuando se le preguntó sobre sus primeros recuerdos de la infancia, Isabella confesó que no recordaba nada anterior a los 8 años de edad, atribuyendo esta amnesia a un traumatismo infantil que la familia nunca había explicado completamente. Sarah Williams, alertada por estas irregularidades, decidió extender la investigación más allá del simple caso de hurto. Contactó al detective Kevin Martínez del Departamento de Personas Desaparecidas de Tucson, quien llegó al centro de detención a las 7:15 de la tarde. Martínez había especializado su carrera en casos de tráfico humano y explotación de menores, y reconoció inmediatamente varios indicadores típicos de víctimas de secuestro a largo plazo. La decisión de realizar una prueba de ADN se tomó después de que Isabella mencionara casualmente que la familia que la había criado le había dicho repetidamente que había sido encontrada abandonada cuando era pequeña. Esta narrativa, combinada con su falta total de documentación y sus lagunas de memoria, sugería la posibilidad de que Isabella fuera una víctima de secuestro cuya identidad había sido completamente borrada y reemplazada. El proceso de recolección de ADN se realizó con el consentimiento completo de Isabella, quien se mostró curiosa pero no alarmada por el procedimiento. Explicó que nunca había estado en un hospital o clínica médica para análisis de sangre, y que la familia que la había criado había tratado todas las enfermedades y lesiones con remedios caseros en su propiedad rural. Los resultados del análisis de ADN fueron procesados con prioridad debido a las circunstancias sospechosas del caso. El Laboratorio Forense de Arizona mantenía una base de datos integral que incluía muestras de todos los casos de personas desaparecidas sin resolver en el estado durante los últimos 20 años. Además, la muestra fue comparada con la base de datos nacional del FBI que contenía información genética de casos sin resolver de todo el país. El 28 de febrero de 2025, exactamente 5 días después del arresto inicial de Isabella, los resultados del análisis genético llegaron al escritorio del detective Martínez. La coincidencia era inequívoca. Isabella Martínez era genéticamente idéntica a Sofía Moreno, la niña de 7 años que había desaparecido del Parque STL Indian School en Phoenix el 15 de septiembre de 2012. La confirmación científica de la identidad de Isabella envió ondas de shock a través de múltiples departamentos de policía. El detective Martínez contactó inmediatamente al Departamento de Policía de Phoenix, donde el caso de Sofía Moreno había sido transferido al detective especialista en casos fríos, Joshua Turner, después de la jubilación de Thompson en 2015.
La noticia de que Sofía Moreno estaba viva después de 13 años revolucionó instantáneamente la investigación. El caso pasó de ser un archivo frío a la prioridad máxima del departamento, con recursos federales siendo asignados nuevamente para determinar qué había sucedido durante los años perdidos y quién había sido responsable de su desaparición original. Isabella, ahora confirmada como Sofía Moreno, fue transferida a un centro de protección especializado en Phoenix mientras los investigadores comenzaban el delicado proceso de informar a su familia biológica. Daniel y Jennifer Moreno, que se habían divorciado en 2018 debido al estrés prolongado del caso, fueron contactados por separado por oficiales especializados en notificaciones familiares traumáticas. La reacción inicial de ambos padres fue de incredulidad total seguida de una euforia devastadora. Durante 13 años, había mantenido una esperanza cada vez más tenue de que su hija pudiera estar viva. Daniel, ahora de 47 años y trabajando como consultor de ingeniería en California, tomó el primer vuelo disponible a Phoenix. Jennifer, que había regresado a la enseñanza y vivía en Texas, hizo lo mismo. El reencuentro inicial entre Sofía e Isabella y sus padres biológicos fue supervisado por psicólogos especializados en trauma. Sofía no mostró reconocimiento inmediato hacia Daniel y Jennifer, confirmando que sus recuerdos de la vida anterior a los 8 años habían sido completamente suprimidos o alterados. Esta amnesia selectiva era consistente con casos documentados de niños secuestrados que habían sido sistemáticamente adoctrinados para olvidar sus identidades originales. Durante las entrevistas conducidas por especialistas del FBI, Sofía comenzó a revelar detalles fragmentarios sobre su vida durante los años desaparecidos. Describió haber vivido en una propiedad rural extremadamente aislada en las montañas del norte de Nuevo México, donde había sido criada por una pareja que se presentaba como Charles y Michelle Parker. La propiedad estaba completamente desconectada de servicios públicos tradicionales, sin electricidad comercial, agua corriente o acceso a Internet. Los Parker, según los recuerdos de Sofía, habían establecido una rutina estricta que incluía trabajo manual diario, estudios religiosos intensivos y aislamiento total del mundo exterior. A Sofía se le había enseñado que el mundo más allá de la propiedad era peligroso y corrupto, y que los Parker la estaban protegiendo de influencias malignas que podrían dañar su alma. La descripción de la vida en el complejo de los Parker revelaba un sistema de control total diseñado para mantener a Sofía completamente dependiente y aislada. No se le permitía salir de la propiedad sin supervisión, no tenía acceso a libros o medios de comunicación del mundo exterior, y toda su educación se limitaba a estudios bíblicos y habilidades de supervivencia básicas. Más inquietante aún, Sofía reveló que los Parker habían desaparecido abruptamente de la propiedad aproximadamente 2 meses antes de su arresto en Tucson. Había despertado una mañana para descubrir que se había marchado durante la noche, dejando únicamente una nota que le instruía a esperar su regreso y continuar manteniendo la propiedad. Después de 2 semanas sin su retorno, Sofía había decidido aventurarse más allá de los límites de la propiedad por primera vez en su memoria. El proceso de caminar desde la propiedad rural hasta la civilización había tomado a Sofía casi 6 semanas. Había sobrevivido con las habilidades de supervivencia que los Parker le habían enseñado, durmiendo en refugios improvisados y subsistiendo con plantas silvestres y agua de arroyos. Su llegada a Tucson había sido completamente casual, y el hurto a la tienda había sido motivado por hambre y desesperación después de días sin comida adecuada. La investigación de la propiedad descrita por Sofía se convirtió inmediatamente en la prioridad principal del FBI. Sin embargo, las descripciones proporcionadas por Sofía eran geográficamente imprecisas, ya que nunca había aprendido a leer mapas o comprender coordenadas geográficas. La búsqueda de la propiedad de los Parker requeriría técnicas de investigación avanzadas y una coordinación extensiva con autoridades de Nuevo México. Mientras los investigadores trabajaban para localizar la propiedad rural, comenzaron a surgir preguntas perturbadoras sobre cómo Sofía había sido transportada desde Phoenix hasta Nuevo México en 2012, y quién había facilitado su entrega a los Parker. La organización requerida para ejecutar un secuestro tan elaborado y mantener a una niña oculta durante 13 años sugería una red criminal sofisticada con recursos considerables y conocimiento especializado en evasión de autoridades. El caso de Sofía Moreno había evolucionado de un secuestro individual a una investigación potencial de tráfico humano organizado, y los investigadores comenzaban a sospechar que Sofía podría no haber sido la única víctima de esta red. La búsqueda de respuestas sobre los años perdidos de Sofía estaba a punto de revelar un mundo oculto de criminalidad que había operado sin detección durante décadas, y que había destruido las vidas de un número aún desconocido de familias inocentes. Las instalaciones del Centro de Protección Familiar de Phoenix nunca habían albergado un caso de la magnitud emocional del reencuentro entre Sofía Moreno y sus padres biológicos. Después de 2 semanas de preparación psicológica intensiva, los especialistas determinaron que Sofía estaba suficientemente estable para comenzar el proceso de reconexión con su familia original, aunque las sesiones serían cuidadosamente supervisadas y limitadas en duración para evitar trauma adicional.
Daniel Moreno había envejecido considerablemente durante los 13 años de búsqueda infructuosa de su hija. Su cabello ahora mostraba canas prematuras y su rostro llevaba las marcas del estrés prolongado y la pérdida. Jennifer, por su parte, había canalizado su dolor en su trabajo como educador especial, dedicando su carrera a ayudar niños en situaciones vulnerables, una forma de honrar a la hija que creía haber perdido para siempre. El primer encuentro supervisado tuvo lugar en una sala especialmente diseñada para reunificaciones familiares traumáticas. Sofía, ahora conociendo su verdadera identidad pero sin recuerdos emocionales de sus padres, se mostró curiosa pero cautelosa. Los padres, después de 13 años de imaginar este momento, se encontraron abrumados por la realidad de que su hija de 7 años era ahora una joven adulta completamente extraña para ellos. La doctora Rebecca Miller, psicóloga especializada en trauma infantil y reunificación familiar, dirigía estas sesiones delicadas. Sus observaciones revelaron que Sofía había desarrollado mecanismos de supervivencia psicológica extremadamente sofisticados durante su cautiverio. Aunque no recordaba conscientemente su vida anterior, ciertos estímulos, el perfume que Jennifer solía usar, la voz de Daniel cuando se emocionaba, fotografías familiares de su infancia, provocaban respuestas emocionales que Sofía no podía explicar. Durante la segunda semana de reuniones familiares, Sofía comenzó a compartir detalles más específicos sobre su vida con los Parker. Describía la propiedad como un complejo autosuficiente construido en una meseta montañosa rodeada de cañones rocosos. La vivienda principal era una estructura de adobe de 2 pisos con múltiples dependencias, incluyendo talleres, almacenes de alimentos y lo que parecía ser alojamiento adicional para otras personas. Los detalles arquitectónicos proporcionados por Sofía fueron cruciales para los investigadores del FBI que trabajaban para localizar la propiedad. Describía características distintivas como un molino de viento metálico, un tanque de agua elevado pintado de azul, y una torre de radio amateur que Charles Parker utilizaba para comunicaciones de larga distancia. Estos elementos únicos serían detectables desde fotografías aéreas satelitales si los investigadores pudieran estrechar la zona de búsqueda. La revelación más perturbadora de Sofía durante estas sesiones fue la descripción de otros niños que había visto ocasionalmente en la propiedad durante sus primeros años allí. Recordaba vagamente la presencia de al menos 3 otros niños, de edades similares a la suya, que vivían en las dependencias separadas pero que rara vez interactuaban entre sí. Los Parker mantenían a los niños estrictamente separados, y Sofía había sido instruida nunca a comunicarse con los otros residentes. Estos otros niños, según los recuerdos fragmentarios de Sofía, parecían haber llegado a la propiedad en diferentes momentos y habían desaparecido gradualmente a lo largo de los años. Para cuando Sofía tenía aproximadamente 12 años, era la única niña restante en el complejo. Los Parker nunca explicaron el paradero de los otros niños, simplemente informando a Sofía que habían sido trasladados a ubicaciones más apropiadas para su desarrollo. El agente federal Anthony Rodríguez, especialista en crimes de tráfico humano, asumió la coordinación de la investigación multijurisdiccional. La descripción de múltiples niños en la propiedad transformó oficialmente el caso de un secuestro individual a una investigación de red de tráfico organizada. Rodríguez había trabajado en casos similares a lo largo de la frontera sur y reconoció patrones típicos de operaciones de gran escala diseñadas para mantener niños ocultos durante periodos prolongados. La búsqueda tecnológica de la propiedad de los Parker utilizó recursos satelitales avanzados del Departamento de Defensa. Analistas especializados revisaron imágenes satelitales de alta resolución de aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados en el norte de Nuevo México, buscando las características arquitectónicas específicas descritas por Sofía. El proceso era meticuloso y consumía tiempo, pero representaba la mejor oportunidad de localizar la ubicación donde Sofía había sido mantenida durante 13 años. Mientras continuaba la búsqueda de la propiedad, los investigadores dirigieron su atención hacia los registros históricos de Charles y Michelle Parker. Los nombres resultaron ser identidades completamente fabricadas sin registros oficiales anteriores a 2010. Las identificaciones, números de seguro social y antecedentes proporcionados por estos nombres habían sido expertamente falsificados, sugiriendo acceso a redes criminales sofisticadas especializadas en creación de identidades falsas. El análisis financiero reveló que los Parker habían mantenido múltiples cuentas bancarias bajo diferentes nombres, todas alimentadas por transferencias electrónicas regulares de origen desconocido. Los montos eran sustanciales, aproximadamente 15,000 pesos mensuales durante más de una década, indicando que su operación era financiada por una organización criminal considerable con recursos significativos. Durante la cuarta semana de marzo, la investigación recibió un impulso inesperado cuando Sofía recordó detalles específicos sobre las comunicaciones por radio de Charles Parker. Describía conversaciones regulares que Parker mantenía con personas identificadas únicamente por códigos numéricos, discutiendo lo que parecían ser entregas, recogidas y transferencias de paquetes en ubicaciones codificadas a lo largo del suroeste.
Los expertos en comunicaciones del FBI utilizaron esta información para rastrear transmisiones de radio amateur en las frecuencias descritas por Sofía. El análisis de archivos de transmisiones interceptadas durante los últimos 5 años reveló patrones de comunicación consistentes con operaciones de tráfico coordinadas, utilizando códigos que enmascaraban las verdaderas naturalezas de las conversaciones. El breakthrough más significativo llegó cuando Sofía recordó haber escuchado a Parker mencionar específicamente el nombre Angela durante una de sus comunicaciones por radio, discutiendo el éxito del trabajo de Phoenix aproximadamente 6 meses después de su llegada a la propiedad. Esta referencia directa a Phoenix conectaba definitivamente la operación de los Parker con el secuestro original de Sofía del Parque. La mención de Angela activó inmediatamente las memorias investigativas del caso original. Los archivos del detective Thompson fueron revisados exhaustivamente, enfocándose específicamente en Angela Rodríguez, la vecina que había proporcionado el único testimonio sobre la furgoneta sospechosa el día de la desaparición de Sofía. Las inconsistencias menores en su historia, que habían sido archivadas como observaciones menores, adquirieron nueva importancia bajo esta perspectiva. La investigación de Angela Rodríguez reveló conexiones alarmantes que habían pasado desapercibidas durante la investigación original. Sus registros financieros mostraban depósitos inconsistentes con sus ingresos declarados, y su historial de viajes incluía múltiples trips a Nuevo México durante los años posteriores a la desaparición de Sofía. Más incriminatoriamente, su teléfono móvil había sido utilizado para realizar llamadas a números posteriormente vinculados con las cuentas bancarias de los Parker. El 28 de marzo de 2025, Angela Rodríguez fue colocada bajo vigilancia federal mientras los investigadores compilaban evidencia para una orden de arresto. La vigilancia reveló que mantenía comunicación regular con números telefónicos registrados en Texas, Nevada y California, sugiriendo que la red de tráfico era considerablemente más extensa de lo que se había sospechado inicialmente. Durante este periodo, Sofía continuaba el proceso de reconexión con su familia biológica. Las sesiones de terapia familiar mostraron progreso gradual pero significativo. Aunque los recuerdos específicos de su infancia temprana permanecían bloqueados, Sofía había comenzado a desarrollar nuevas conexiones emocionales con Daniel y Jennifer basadas en su personalidad presente y experiencias compartidas. El progreso terapéutico fue interrumpido abruptamente cuando Sofía experimentó episodios de ansiedad severa después de ver fotografías de la investigación que mostraban vistas aéreas de terreno montañoso similar al área donde había vivido. Los ataques de pánico sugerían que existían memorias traumáticas profundamente enterradas relacionadas con sus experiencias en la propiedad de los Parker. La doctora Miller determinó que estos episodios eran indicativos de trauma complejo no resuelto, posiblemente relacionado con eventos específicos que Sofía había presenciado o experimentado durante su tiempo en cautiverio. La decisión fue tomada de proceder con terapia especializada en recuperación de memoria traumática, aunque el proceso debería ser extremadamente cuidadoso para evitar retraumatización. El 2 de abril de 2025, los investigadores finalmente localizaron la propiedad de los Parker utilizando las descripciones arquitectónicas de Sofía combinadas con análisis satelital. La ubicación estaba situada en una mesa rocosa remota a 85 kilómetros al noroeste de Santa Fe, accesible únicamente por un camino de tierra serpenteante que era invisible desde carreteras principales. Las imágenes satelitales confirmaron todas las características descritas por Sofía: el molino de viento, el tanque de agua azul, la torre de radio, y múltiples estructuras distribuidas a lo largo del complejo. Sin embargo, las imágenes también revelaron algo inquietante que Sofía no había mencionado. Las fotografías mostraban evidencia de construcción reciente y lo que parecían ser múltiples vehículos estacionados en la propiedad, sugiriendo que el sitio permanecía activo a pesar de la ausencia de los Parker. La preparación para el asalto a la propiedad requería coordinación entre múltiples agencias federales y estatales. La ubicación remota y la posibilidad de que hubiera otras víctimas presentes demandaba una planificación meticulosa para asegurar que cualquier operación de rescate pudiera ser ejecutada sin poner en peligro vidas inocentes. Los investigadores se encontraban al borde de descubrir no solo los secretos de los años perdidos de Sofía, sino potencialmente una operación criminal que había destruido las vidas de incontables familias durante décadas de operación oculta. En las primeras horas del amanecer del 8 de abril, una operación federal coordinada convergiría en la remota propiedad montañosa que había sido el hogar forzado de Sofía durante 13 años críticos de su vida. El agente Anthony Rodríguez dirigía un equipo de 45 especialistas federales, incluyendo agentes del FBI, equipos de rescate especializados, expertos en tráfico humano y personal médico de emergencia, todos preparándose para lo que podría ser el descubrimiento más significativo en la historia de casos de niños desaparecidos en el suroeste estadounidense. La planificación operacional había requerido 6 días intensivos de coordinación. La ubicación extremadamente remota de la propiedad, situada en un terreno montañoso accesible únicamente por un sinuoso camino de tierra, presentaba desafíos logísticos considerables.
Los equipos de reconocimiento habían establecido que el complejo incluía no solo las estructuras principales descritas por Sofía, sino también múltiples dependencias ocultas que no eran visibles desde el aire debido a la vegetación natural y el diseño deliberadamente camuflado. La vigilancia satelital de los días previos había confirmado actividad continua en la propiedad. Análisis de imágenes térmicas revelaron la presencia de al menos 8 personas en el complejo, sugiriendo que la operación criminal continuaba funcionando a pesar de la ausencia de Charles y Michelle Parker. Esta inteligencia había transformado la misión de una simple búsqueda de evidencia a una operación de rescate activo con potenciales víctimas presentes. A las 5:47 de la mañana, equipos especializados comenzaron su aproximación al complejo desde 3 direcciones diferentes, utilizando técnicas de infiltración silenciosa diseñadas para evitar alertar a los ocupantes hasta que el perímetro estuviera completamente asegurado. La operación estaba siendo coordinada en tiempo real desde un centro de comando móvil establecido a 5 kilómetros de distancia, donde el agente Rodríguez monitoreaba las comunicaciones de todos los equipos simultáneamente. El primer equipo, especializado en rescate de víctimas, se dirigió hacia lo que las imágenes satelitales identificaban como estructuras residenciales secundarias donde potencialmente se alojaban personas en contra de su voluntad. El segundo equipo se enfocó en la estructura principal donde se suponía que residían los operadores actuales de la red. El tercer equipo aseguró todas las rutas de escape posibles para prevenir que cualquier sospechoso pudiera huir del área. A las 6:15 de la mañana, los equipos estaban en posición y comenzaron la fase de entrada simultánea. La primera estructura residencial reveló una realidad que sobrepasó las expectativas más sombrías de los investigadores. Dentro del edificio de adobe de una sola planta, los agentes encontraron 6 jóvenes, con edades entre los 12 y 18 años, viviendo en condiciones que evidenciaban años de aislamiento sistemático y control total. Los jóvenes encontrados mostraban signos claros de adoctrinamiento prolongado y privación social severa. Ninguno poseía identificación oficial, y sus respuestas a preguntas básicas sobre sus orígenes revelaron historias inconsistentes que sugerían identidades completamente fabricadas o memorias alteradas sistemáticamente. Varios de los jóvenes demostraron pánico extremo ante la presencia de las autoridades, comportamiento consistente con víctimas de tráfico humano que habían sido condicionadas a temer cualquier contacto con el mundo exterior. Simultáneamente, el equipo que había ingresado a la estructura principal encontró a 2 adultos que se identificaron como William Martínez y Jessica Taylor, nombres que los investigadores posteriormente determinarían como identidades completamente falsas. Los adultos habían intentado destruir documentación durante los momentos previos a la captura, pero los agentes lograron recuperar múltiples archivos que contenían información devastadora sobre la extensión de la operación criminal. Los documentos recuperados incluían registros meticulosos de transferencias de menores, comunicaciones codificadas con operadores en otros estados, y lo más perturbador, fotografías y expedientes detallados de docenas de niños que habían pasado por la propiedad durante un periodo de aproximadamente 15 años. Los archivos sugerían que la propiedad había funcionado como un centro de distribución en una red de tráfico humano que se extendía a través de múltiples estados. El análisis preliminar de la documentación reveló referencias específicas a ubicaciones en Texas, Nevada, California y México, indicando que la red operaba a escala internacional. Los registros incluían códigos de identificación para diferentes programas que aparentemente clasificaban a los menores según características específicas y destinos finales. Sofía había sido clasificada bajo un programa designado como Educación Rural Prolongada, que parecía estar diseñado para niños seleccionados para adoctrinamiento a largo plazo. Entre los archivos más inquietantes estaban los registros de comunicaciones con lo que aparentaba ser una red de familias adoptivas no oficiales que pagaban sumas considerables para recibir niños con identidades completamente alteradas. Los montos documentados sugerían que la operación había generado millones de dólares durante su periodo de funcionamiento, con pagos que variaban desde 50,000 pesos hasta 200,000 pesos dependiendo de las características específicas de cada menor. La investigación de la propiedad también reveló instalaciones sofisticadas para la alteración de identidades. Un edificio separado contenía equipamiento para la producción de documentos falsos, incluyendo certificados de nacimiento, registros médicos y historiales educativos fabricados. La calidad de la falsificación era extremadamente alta, sugiriendo la participación de expertos criminales con acceso a tecnología gubernamental o comercial avanzada. Más perturbador aún fue el descubrimiento de lo que aparentaba ser un sistema de registro audiovisual extensivo. La propiedad contenía equipamiento de grabación oculto en múltiples ubicaciones, y los archivos digitales encontrados incluían años de grabaciones que documentaban las actividades diarias de los menores residentes. Los investigadores determinaron que estas grabaciones habían sido utilizadas tanto para monitoreo de comportamiento como para proporcionar evidencia a potenciales compradores sobre el estado y características de los niños disponibles. El centro de comunicaciones de la propiedad reveló contactos regulares con operadores a lo largo de toda la frontera sur de Estados Unidos.
Los registros de radio mostraban comunicaciones diarias utilizando códigos elaborados que habían permitido a la red coordinar transferencias, pagos, y la logística de mantener múltiples ubicaciones operacionales sin detección por parte de las autoridades durante más de una década. Mientras los equipos de rescate trabajaban para asegurar la propiedad y proporcionar atención médica inmediata a las víctimas encontradas, el agente Rodríguez coordinaba la expansión inmediata de la investigación a todas las ubicaciones mencionadas en la documentación recuperada. Operaciones simultáneas fueron iniciadas en Texas, Nevada y California, con autoridades mexicanas siendo alertadas sobre posibles conexiones transfronterizas. La magnitud de la red criminal descubierta superaba cualquier caso previo de tráfico humano investigado en la región. Los archivos sugerían que más de 200 menores habían sido procesados a través del sistema durante los 15 años de operación documentados. La mayoría de estos casos correspondían a niños reportados como desaparecidos en diferentes estados, cuyos expedientes habían permanecido sin resolver durante años. Entre los archivos, los investigadores encontraron referencias específicas al caso original de Sofía, incluyendo fotografías tomadas en el Parque STL Indian School días antes de su secuestro. Los documentos confirmaban que Ángela Rodríguez había sido una operadora clave en la red, responsable de identificar y monitorear potenciales víctimas en el área de Phoenix. Su testimonio falso sobre la furgoneta sospechosa había sido una maniobra deliberada para desviar la atención de los investigadores de la verdadera naturaleza de la operación. Los registros también revelaron que Charles y Michelle Parker no habían sido los operadores principales de la red, sino empleados especializados en el manejo a largo plazo de víctimas seleccionadas para adoctrinamiento profundo. Los verdaderos líderes de la organización aparentaban operar desde ubicaciones múltiples, manteniendo identidades completamente ocultas mientras coordinaban las actividades de docenas de operadores locales a través del suroeste. A medida que avanzaba el día, equipos especializados en evidencia forense comenzaron el proceso de catalogar y preservar la vasta cantidad de material encontrado en la propiedad. Los expedientes individuales de cada víctima requerirían meses de análisis para determinar identidades verdaderas y conectar casos con familias que habían estado buscando a sus hijos durante años. Las víctimas rescatadas fueron transportadas a centros médicos especializados donde equipos de psicólogos y trabajadores sociales comenzaron el delicado proceso de evaluación y estabilización. Varios de los jóvenes mostraron síntomas severos de trauma complejo y adoctrinamiento, requiriendo cuidado especializado para begin el proceso de recuperación y eventual reunificación con sus familias biológicas. Para la tarde del 8 de abril, la operación en la propiedad había concluido exitosamente sin víctimas ni pérdidas de vida. Sin embargo, los investigadores sabían que el descubrimiento de esta instalación representaba únicamente el comienzo de una investigación que se extendería a múltiples estados y posiblemente países. Los archivos recuperados contenían evidencia de una red criminal que había operado con impunidad durante décadas, y que había destruido las vidas de cientos de familias mientras generaba ganancias multimillonarias para sus operadores ocultos. El caso de Sofía Moreno había evolucionado de la búsqueda de una niña desaparecida a la exposición de una de las redes de tráfico humano más sofisticadas jamás descubiertas en territorio estadounidense, y los investigadores se preparaban para enfrentar la realidad de que los verdaderos responsables de esta operación criminal permanecían ocultos, operando desde las sombras de un sistema que había eludido exitosamente la detección durante más de 15 años de actividad criminal sistemática. 2 meses después del descubrimiento que había expuesto una de las redes de tráfico humano más extensas en la historia criminal estadounidense, el Tribunal Federal de Distrito de Phoenix se preparaba para el inicio del proceso judicial más complejo y mediáticamente seguido de la década. La sala principal del tribunal había sido modificada para acomodar el volumen extraordinario de evidencia, testigos y representantes legales involucrados en el caso conocido públicamente como Operación Camino Perdido. Los arrestos resultantes de la operación del 8 de abril habían culminado en la detención de 23 individuos a través de 6 estados diferentes. Charles y Michelle Parker habían sido localizados en una propiedad rural en Texas, operando bajo identidades completamente diferentes y supervisando una instalación secundaria similar a la de Nuevo México. Su captura había proporcionado a los investigadores acceso a la documentación centralizada que había permitido el desmantelamiento sistemático de toda la red criminal. El caso legal se había estructurado alrededor de múltiples categorías de cargos federales, incluyendo conspiración para cometer secuestro, tráfico humano, fraude de identidad, evasión fiscal, y operación de empresa criminal continua. Los fiscales federales, dirigidos por la procuradora adjunta Patricia Williams, habían construido su caso utilizando más de 10.000 páginas de documentación recuperada, testimonios de 47 víctimas identificadas, y evidencia forense que abarcaba más de 15 años de actividad criminal. Sofía Moreno, ahora de 20 años y legalmente reconocida bajo su identidad verdadera, había proporcionado testimonio crucial durante las audiencias preliminares. Su capacidad para describir detalladamente las operaciones internas de la red, combinada con su experiencia personal de 13 años en cautiverio,
había sido fundamental para que los fiscales establecieran el patrón sistemático de adoctrinamiento y control utilizado por la organización criminal. El proceso de reunificación de Sofía con su familia había progresado significativamente durante los meses previos al juicio. Después de sesiones intensivas de terapia familiar, Sofía había comenzado a recuperar fragmentos de memorias de su infancia temprana, aunque los recuerdos de los eventos específicos del día de su secuestro permanecían bloqueados. La relación con Daniel y Jennifer había evolucionado hacia una dinámica familiar redefinida, basada en construir nuevas conexiones mientras honraba tanto los años perdidos como la persona en que Sofía se había convertido. Ángela Rodríguez había emergido como el testigo cooperativo más valioso para la Fiscalía después de su arresto el 15 de abril. Enfrentando cargos que podrían resultar en cadena perpetua, había acordado proporcionar testimonio completo sobre su participación en la red a cambio de una sentencia reducida. Sus revelaciones habían expuesto los métodos sistemáticos utilizados por la organización para identificar, monitorear y seleccionar víctimas potenciales en comunidades a través del suroeste. Según el testimonio de Rodríguez, la red había operado mediante la identificación de familias vulnerables y niños que cumplían criterios específicos de edad, apariencia y situación familiar. Los operadores locales como Rodríguez habían sido responsables de establecer vigilancia prolongada de objetivos potenciales, identificando rutinas familiares, horarios de actividad y oportunidades para ejecución de secuestros con mínimo riesgo de detección inmediata. El sistema de operación revelado durante el testimonio de Rodríguez demostraba una sofisticación que había permitido a la red evadir detección durante décadas. Cada operador local mantenía identidades aparentemente legítimas en sus comunidades, estableciendo coartadas elaboradas y participando en actividades sociales normales que los posicionaban por encima de cualquier sospecha. La red había invertido recursos considerables en crear perfiles de comunidad para sus operadores que incluían empleos legítimos, participación en organizaciones religiosas, y establecimiento de reputaciones como ciudadanos modelo. Los métodos de transporte y transferencia de víctimas revelaron un nivel de planificación que había requerido coordinación entre múltiples estados y jurisdicciones. La red utilizaba rutas predeterminadas que evitaban carreteras principales y puntos de control, empleaba vehículos modificados con compartimientos ocultos, y mantenía casas seguras intermedias donde las víctimas podían ser temporalmente alojadas durante transferencias prolongadas. El proceso judicial también reveló la extensión financiera de la operación criminal. Los análisis forenses de contabilidad presentados como evidencia mostraron que la red había generado aproximadamente 47 millones de pesos durante sus 15 años de operación documentada. Los fondos habían sido lavados a través de múltiples empresas fachada, cuentas bancarias offshore, e inversiones inmobiliarias que habían permitido a los operadores principales mantener estilos de vida lujosos mientras permanecían completamente ocultos de las autoridades. Las víctimas rescatadas de las múltiples propiedades operadas por la red presentaron testimonios devastadores sobre años de aislamiento, adoctrinamiento sistemático y manipulación psicológica diseñada para destruir sus identidades originales y crear dependencia total hacia sus captores. Los métodos utilizados incluían privación sensorial, alteración de historias personales, destrucción sistemática de memorias familiares y condicionamiento para temer cualquier contacto con autoridades o el mundo exterior. Los expertos en psicología forense que testificaron durante el proceso explicaron que los métodos de adoctrinamiento utilizados por la red eran consistentes con técnicas de lavado de cerebro desarrolladas por organizaciones extremistas y sectas religiosas. El aislamiento prolongado, combinado con la manipulación constante de información y la creación de dependencia económica y emocional total, había resultado en víctimas que requerirían años de terapia especializada para recuperar sus identidades y capacidades de funcionamiento independiente. El 8 de agosto de 2025, después de 4 semanas de testimonios y deliberaciones, el jurado entregó veredictos de culpabilidad en todos los cargos principales contra los 23 acusados. Charles Parker fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que Michelle Parker recibió una sentencia de 40 años de prisión federal. Ángela Rodríguez, debido a su cooperación con las autoridades, recibió una sentencia de 25 años con posibilidad de libertad condicional después de 15 años. Las sentencias adicionales variaron desde 15 años hasta cadena perpetua, dependiendo del nivel de participación de cada operador en las actividades de la red. Los activos financieros recuperados de la organización, totalizando aproximadamente 23 millones de pesos después de los procedimientos de decomiso, fueron designados para un fondo de compensación para las víctimas y sus familias, así como para financiar programas especializados de tratamiento y rehabilitación. Sofía Moreno utilizó la atención mediática generada por el caso para establecer una fundación dedicada a la prevención de tráfico humano y apoyo a víctimas de secuestro a largo plazo. Trabajando conjuntamente con el FBI, la fundación desarrolló programas educativos para padres y comunidades sobre reconocimiento de señales de advertencia y métodos de prevención de secuestros organizados. El impacto del caso en las políticas de seguridad infantil fue inmediato y duradero.
El Congreso de Estados Unidos aprobó legislación que requería la implementación de sistemas de búsqueda de niños desaparecidos más coordinados entre estados, estableció protocolos mejorados para el intercambio de información entre jurisdicciones, e incrementó significativamente los recursos destinados a investigaciones de tráfico humano. A nivel tecnológico, el caso inspiró el desarrollo de bases de datos nacionales mejoradas para el almacenamiento y comparación de ADN de personas desaparecidas, sistemas de alerta temprana para patrones de desapariciones sospechosas, y protocolos mejorados para la preservación de evidencia en casos de secuestros que permanecían sin resolver durante periodos prolongados. Para diciembre de 2025, Sofía había comenzado un programa educativo acelerado diseñado para compensar los años de educación formal perdidos durante su cautiverio. Sus objetivos incluían eventualmente obtener titulación universitaria en trabajo social o psicología, áreas donde su experiencia personal podría contribuir significativamente al campo de recuperación de víctimas de trauma. La relación familiar entre Sofía, Daniel y Jennifer había evolucionado hacia una dinámica única pero funcional. Aunque los recuerdos específicos de su infancia temprana nunca habían regresado completamente, Sofía había desarrollado nuevas conexiones emocionales profundas con sus padres biológicos basadas en experiencias compartidas y apoyo mutuo durante el proceso de recuperación. Los 46 menores adicionales identificados como víctimas de la red habían comenzado procesos similares de reunificación familiar, aunque cada caso presentaba desafíos únicos dependiendo de la duración de su cautiverio y la extensión del adoctrinamiento experimentado. Los equipos médicos y psicológicos involucrados en estos casos habían desarrollado protocolos especializados que posteriormente serían adoptados como estándares nacionales para el tratamiento de víctimas de tráfico humano. El legado del caso de Sofía Moreno trascendió la justicia individual para convertirse en un catalizador para reformas sistemáticas en la protección infantil, investigación criminal y apoyo a víctimas. Su historia de supervivencia y eventual liberación proporcionó esperanza a miles de familias que continuaban buscando a sus propios hijos desaparecidos, mientras que la exposición de la red criminal había resultado en el rescate de decenas de víctimas y la prevención de futuros crímenes similares. 13 años después de su desaparición como una niña de 7 años en un parque de Phoenix, Sofía Moreno había emergido no solo como superviviente, sino como defensora y símbolo de resistencia contra uno de los crímenes más heinosos perpetrados contra la infancia. Su camino hacia la recuperación continuaba, pero había recuperado no solo su identidad y su familia, sino también su voz en la lucha contra los depredadores que buscan robar la inocencia y futuro de los niños más vulnerables de la sociedad.